Bien, buenos días, disculpen, es que estaba listando la grabación y pues parece que oprimí cerrar sesión, pero ya está abierta nuevamente. Solo para verificar si se puede observar que estoy grabando la sesión. Direct, grabación, dice. Ah, muy amable, gracias, don Carlitos. Bueno, vamos a empezar a estudiar un rato. Vamos a retomar lo que dejamos pendiente la semana pasada para darle continuidad y vamos a entrar ya a cuestiones un poco más puntuales, ¿verdad? Bueno, primeramente, pues vamos a posicionarnos en nuestro esquema general y pues ya analizamos los fundamentos. La semana pasada, pues me perdí un poquito en los principios, pero es que los principios son muy importantes. A veces no les encontramos mucha utilidad, pero realmente nos puede servir mucho, ¿verdad? Y hay bastante que estudiar de los principios. Entonces, hay que ponerle atención, ¿verdad? En el examen normalmente preguntan en el procesal penal lo relacionado a los principios. Y pues también empezamos a ver lo relacionado al bloque de los procedimientos y empezamos a definir y a caracterizar al procedimiento común, a los procedimientos de desjudicialización y los procedimientos específicos. Hoy vamos a empezar ya con el procedimiento común, que es la base, ¿verdad? Si nosotros tenemos claro el procedimiento común, los otros procedimientos ya solo los vamos a añadir. Entonces nos tenemos que preocupar porque el procedimiento común quede bien claro, porque es la base, ¿verdad? Es este que tenemos acá, que tiene 5 fases: la investigación, intermedia, juicio, impugnaciones y ejecución. Hay algunos que dicen que pues solo son 3 y varios criterios, ¿verdad? Pero vamos a partir del criterio básico de 5 fases, que son las que están aquí en la diapositiva y son las que conocemos, ¿verdad? Bueno, vamos a retomar algunos conceptos que teníamos generales en nuestras diapositivas. Bueno, primeramente lo que debemos de tener claro es qué es el proceso penal. Y ya platicamos bastante de él y aquí tenemos una pequeña descripción. En cuanto a que el proceso es un método, ¿verdad? Es un concepto general que el Estado utiliza para administrar justicia, ¿verdad? Pero una justicia democrática, una justicia respetuosa de derechos humanos y de la dignidad humana. El proceso penal es insuficiente para atender toda la diversidad de la conflictividad que se da en la sociedad. De esa cuenta es que para los delitos más graves se ha diseñado el procedimiento común. Para los delitos que no son tan graves, los procedimientos de desjudicialización. Y algunos delitos que son de un tratamiento especial por la política criminal que el Estado sigue, pues se han diseñado los procedimientos específicos. Entonces, esas son las ideas básicas que debemos de tener en principio, ¿verdad? De este lado de la diapositiva, pues también tenemos algunos conceptos como los actos procesales. Los actos procesales son las diferentes actividades que se realizan dentro del proceso y dentro de los procedimientos. Esos actos procesales son los que van construyendo y van desarrollando los diferentes procedimientos. Esos actos pueden ser del tribunal y del tribunal del juez, o pueden ser de las partes. En este caso, puede ser del Ministerio Público, del defensor, del querellante o bien de terceros, como los mismos órganos de prueba, los testigos, los peritos, etcétera. Entonces, los actos procesales son las diferentes actuaciones o actividades que realizan los jueces, las partes o terceros dentro de los procedimientos. Entonces, el proceso penal y los procedimientos se construyen a través de actos procesales. Lógicamente, esos actos procesales tienen efectos procesales, ¿verdad? Por ejemplo, un acto procesal puede ser el hecho que el Ministerio Público presente la acusación, ¿verdad? La acusación. O puede ser que el defensor presente un recurso de apelación.
o que el juez dicte una resolución, el auto de prisión preventiva, por ejemplo. Entonces, todos estos son actos procesales porque tienen una consecuencia dentro del proceso y dentro de los procedimientos. No debemos de confundir el, el proceso o el procedimiento con los expedientes judiciales. Los expedientes judiciales son el conjunto de documentos físicos en donde se deja constancia del desarrollo del procedimiento. Actualmente, pues, el expediente judicial físico, pues, ha quedado un poquito en desuso porque actualmente se habla de lo que es la carpeta judicial, pero tanto el expediente judicial como la carpeta judicial es el conjunto de documentos en donde se deja constancia de los actos procesales. El expediente judicial tradicional es un conjunto de documentos que suele ser muy extenso, ¿verdad? En donde se recopilan todos los documentos. Inclusive las actas son un poco extensas, etcétera. La necesidad de realizar audiencias electrónicas o virtuales ha generado también la posibilidad de que el expediente judicial sea virtual, que ya no sea físico. Sin embargo, pues todavía existen en los tribunales los expedientes judiciales físicos. Los virtuales todavía no se están utilizando en Guatemala. La carpeta judicial se empezó a utilizar con la entrada en vigencia del reglamento para juzgados y tribunales penales ante el nuevo modelo de gestión penal. En la carpeta judicial lo que pretende es ya no tener un expediente voluminoso, sino tener un conjunto de documentos en donde se sintetice los actos procesales más importantes del procedimiento. Y entonces, aquí en la carpeta judicial lo que encontramos son bitácoras, son unos formularios en donde están los aspectos más importantes de las audiencias y de los actos procesales. Entonces, por favor, no confundamos expediente judicial con carpeta judicial y menos con proceso penal y procedimiento, ¿verdad? Para los que tienen un poco de experiencia o tienen experiencia en los tribunales, pues no es muy complicado esto, ¿verdad? Pero para los que no tienen o no se han desempeñado en el ámbito judicial, pues puede haber cierta confusión y hay que tener cuidado, ¿verdad? Bueno, entonces, hechas estas advertencias y recordando estos conceptos, ahora vamos a entrar en mayores detalles. Bueno, dijimos que el procedimiento común que detalla una serie de actos procesales es muy extenso, ¿verdad? Es el más extenso que tenemos en el proceso penal. También tiene una serie de incidencias, de vicisitudes, de procedimientos que lo hacen muy complejo. Este procedimiento está diseñado, como aparece aquí en la diapositiva, para los delitos más graves. Por ejemplo, para homicidios, asesinatos, secuestros, crimen organizado, narcotráfico, etc. En este procedimiento, lo que hacen las partes es discutir ampliamente el conflicto. Este procedimiento, como es muy extenso, es como que si fuera una cancha de fútbol grande, ¿verdad? Donde los jugadores corren y corren y corren y se dan gusto ahí de jugar al fútbol. Pues lo mismo sucede acá en el procedimiento común. Las partes tienen toda la posibilidad y la amplitud para discutir el conflicto. Ese conflicto se discute en relación a pruebas, en relación al establecimiento de un hecho y también a la aplicación del derecho. La discusión del conflicto penal, que se basa en la existencia o inexistencia de un hecho punible y la posible responsabilidad del sindicado, esa discusión no debe de extralimitarse o no debe de, como decimos los chapines, salirse del canasto, ¿verdad? Sino que la discusión debe de mantenerse en un círculo técnico
¿Y cuál es ese círculo? Pues primeramente se debe de discutir acerca de pruebas, se deben de llevar pruebas. Entonces el Ministerio Público debe de ir a buscar las pruebas, debe de llevarlas al proceso y tratar de introducirlas al proceso, y la defensa tiene el derecho de discutirlas sobre su legalidad, su legitimidad, sobre su pertinencia, etcétera. Lo mismo sucede con la víctima, ¿verdad? Entonces, el tema de la prueba forma parte de la discusión del conflicto. Pero, ¿qué vamos a extraer de esas pruebas? De esas pruebas podemos extraer hechos y circunstancias. Y esos hechos también son objeto de discusión en el conflicto, desde el primer momento, ¿verdad? Hasta el final. Y en el conflicto también se va a discutir el derecho, es decir, las normas que se deben de aplicar para resolver el conflicto. Por ejemplo, el Ministerio Público puede indicar de que se debe de aplicar el artículo 123 y del Código Penal y tipificar el hecho en homicidio y dictar auto de procesamiento por homicidio. Entonces, en ese caso, el Ministerio Público está invocando el derecho para ser aplicado al caso concreto. El defensor, por ejemplo, en la primera declaración puede indicar de que se declare la falta de mérito y que se ordene la libertad del sindicado. Consecuentemente, que se aplique el artículo 272. Entonces, aquí nosotros lo que podemos observar es una discusión acerca de la aplicación del derecho en la primera declaración. Entonces, el conflicto que se discute, esto lo vamos a ver con mayor detalle, el conflicto se discute en el procedimiento común en cuanto a las pruebas, que en la fase de investigación se denominan medios de investigación o medios de convicción, en cuanto al derecho y en cuanto a los hechos, ¿verdad? Solo una pequeña duda. Sí aparece que está grabando, que estoy grabando, disculpen. Sí, Nick. Muchas gracias, muy amable. Bueno, es que ahí me perdí un poquito. Entonces, por favor, dimensionemos bien el ámbito de discusión. Este procedimiento común nos sale muy caro a los guatemaltecos porque es muy extenso. Y aparte, pues, en la realidad, pues, se extiende mucho en el tiempo. Y se compone de 5 etapas, como aparece aquí en la diapositiva y que más adelante vamos a desarrollar, ¿verdad? Ahora veamos las características del procedimiento de desjudicialización. Los procedimientos de desjudicialización tienen varios nombres. Se conocen también como procedimientos simplificadores, de salida u otros similares, ¿verdad? Pero no nos compliquemos. Utilicemos el nombre que le da el Código Procesal Penal, que son los procedimientos de desjudicialización. Estos procedimientos de desjudicialización, pues son procedimientos cortos, son procedimientos simples, que no tienen mayores incidencias. También pretenden ser rápidos y también baratos económicamente hablando. O sea, que esos procedimientos pretenden no ser muy caros. Y lo que se pretende con estos procedimientos de desjudicialización es resolver un conflicto mediante la conciliación, mediante el acuerdo, ¿ya? A través de una característica muy importante que es la reparación a la víctima. Entonces, eso es lo que caracteriza a estos procedimientos. Hay discusión en la doctrina si los procedimientos de desjudicialización en Guatemala son 4, son 5, son 6. Entonces, tratemos de no meternos a esa discusión en el examen. Basémonos en lo que dice el Código Procesal Penal. Y el Código Procesal Penal señala 4. El criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal, la conversión y también la mediación. En relación a estos 4 procedimientos, el criterio de oportunidad es indiscutible, es el procedimiento de desjudicialización tipo, ¿verdad? Y el procedimiento de la suspensión condicional de la persecución penal. Esos dos, no existe discusión ni duda de que sean procedimientos de desjudicialización.
Pero la mediación y la conversión sí, pues es un poco discutible, ¿verdad? Sin embargo, el Código Procesal Penal los ubica como procedimientos de desjudicialización y así lo debemos de responder con fundamento en el procesal penal, como lo vamos a ver más adelantito. Estos procedimientos de desjudicialización tienen estas características y si lo comparamos con el procedimiento común, pues vamos a encontrar algunas diferencias, ¿verdad? Me parece que la característica más importante de los procedimientos de desjudicialización es que son procedimientos cortos, ¿verdad? Son procedimientos cortos, pero también que buscan la reparación del daño a la víctima. Fíjense que en un procedimiento común, por ejemplo, en un asesinato, en una violación sexual o en cualquier tipo de delito grave, en el procedimiento común, el sindicado puede darle una indemnización a la víctima, pero el procedimiento penal continúa y la sanción penal puede llegar. O sea que formalmente, si el sindicado reparara el daño o indemnizara a la víctima, de todos modos el procedimiento penal sigue y debe de llegar a sus últimas consecuencias procesales y penales. En cambio, en los procedimientos de desjudicialización no. En los procedimientos de desjudicialización, si el sindicado indemniza a la víctima o repara el daño causado, esa reparación tiene un efecto de finalización del proceso. Entonces, esa es una diferencia muy importante que ustedes deben de manejar. Bueno, ¿y por qué? Bueno, eso obedece al sistema que nosotros hemos adoptado, al modelo político criminal que hemos adoptado y que pues ustedes van a estudiar en sus posgrados de Derecho Penal y Procesal Penal. Hace algún par de años me recuerdo que fui a dar un curso a un posgrado y pues el curso se llama de medidas desjudicializadoras. Es decir, que en ese curso, durante 6 meses, solo nos dedicamos a estudiar los procedimientos de desjudicialización. Entonces, solo con esto les quiero ilustrar los detalles y la profundidad que tiene este tema, ¿verdad? Pero por el momento solo vamos a ver la parte superficial para el manejo de los procedimientos. Bueno, seguidamente tenemos los procedimientos específicos. Estos procedimientos específicos, pues algunos son cortos, otros son muy largos, pero no dependen mucho de su extensión o su complejidad para caracterizarlos. Lo que debemos de tener en cuenta aquí en estos procedimientos específicos es que estos procedimientos están diseñados para atender determinados delitos que por su naturaleza el Estado ha considerado que necesita procedimientos especiales. Entonces, esto ya va a depender de las consideraciones del Estado en cuanto a que esos conflictos o esos delitos sean atendidos de una manera especial. Entonces, por eso son procedimientos específicos. Y en el Código Procesal Penal hay varios, ¿verdad? Por ejemplo, el juicio por faltas. Entonces, si hay un relajo de bolos ahí en esquina, no vamos a gastarnos tanto dinero los guatemaltecos como un procedimiento común, sino que vamos a aplicar un procedimiento específico, especial, para atender ese problema porque es una falta penal, ¿verdad? O en el caso de los juicios por delitos de acción privada, por ejemplo, uno de los más comunes es el de estafa mediante cheque. El Estado ha considerado que para atender los delitos de estafa mediante cheque no vamos a desarrollar un procedimiento común, sino que vamos a atender ese conflicto penal, ese supuesto delito que se ha cometido con un procedimiento especial, que es el juicio para la aplicación, juicio por delitos de acción privada. Y así vamos a encontrar una serie de procedimientos que pretenden atender algunos delitos que por su naturaleza necesitan una atención especial. Esto tiene que ver con las consideraciones político-criminales que haga el Estado, ¿verdad? Y de hecho, pues, tenemos pendiente un procedimiento
que está suspendido por la Corte de Constitucionalidad a la presente fecha y es el procedimiento de aceptación de cargos. Ese procedimiento de aceptación de cargos es un procedimiento de reciente diseño, muy polémico en Guatemala, que actualmente se encuentra suspendido y que todo va a depender de lo que la Corte de Constitucionalidad decida para establecer si finalmente va a entrar en vigencia el procedimiento o va a quedar abortado como muchos otros proyectos legislativos, ¿verdad? Bueno, sabemos todo lo que hay detrás de todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, regresemos a nuestro esquema original, a nuestro esquema general, y aquí vamos a encontrar los procedimientos de desjudicialización 4, ¿verdad? De acuerdo al Código Procesal Penal, y también vamos a encontrar los procedimientos específicos, el procedimiento abreviado, los juicios por delitos de acción privada, el juicio por faltas, el juicio para la aplicación de medidas de seguridad y corrección, procedimiento especial de averiguación, procedimiento simplificado, procedimiento para delitos menos graves. Estos dos graves, estos dos son uno de los últimos, ¿verdad? Y aquí está pendiente el procedimiento de aceptación de cargos, ¿verdad? Pero ese lo vamos a ver en la actualización. Bueno, ¿qué es lo que debemos de seguir estudiando? Bueno, tenemos que entrar en mayores detalles, ¿verdad? Vamos a empezar a desarrollar el procedimiento común y ahí vamos a ver cómo aparecen los procedimientos de desjudicialización. Y posteriormente, pues vamos a estudiar los procedimientos específicos, ya con más detalle. Pero, ¿qué vamos a estudiar y en qué orden? Porque debemos de tener un orden para recordarnos en el examen, ¿verdad? Bueno, primeramente debemos de identificar que la fase de investigación tiene un inicio. Entonces, aquí les voy a señalar con el punto rojo que la fase de investigación tiene un inicio, se desarrolla y finaliza. Debemos de recordar de que el procedimiento común o todo el proceso penal está inspirado en el principio de justicia justicia en un plazo razonable, es decir, que la justicia debe de llegar lo más rápido posible. Y también está inspirado en el principio de justicia pronta y cumplida, que está en nuestra Constitución. El de plazo razonable está en los tratados y convenios internacionales y el de justicia pronta y cumplida en la Constitución. En ese sentido, pues la fase de investigación, así como inicia, se va a desarrollar y debe de finalizar. Y hay plazos, ¿verdad? Hay plazos. Entonces, ¿cómo inicia la fase de investigación? Con los actos introductorios que vamos a ver con mayor detalle. Denuncia, querella, prevención policial y conocimiento de oficio. Aunque creo que hay otros actos por los cuales se puede iniciar la investigación, pero esos son los más conocidos, ¿verdad? La fase intermedia también inicia, se desarrolla y finaliza. Bueno, estábamos en la fase de investigación, ¿verdad? Ya me estaba perdiendo. Entonces, la fase de investigación inicia con los actos introductorios, se desarrolla, aquí aparece la primera declaración, por ejemplo, aparece el auto de procesamiento, el auto de medidas de coerción, el plazo para finalizar la investigación, pero la fase de investigación también debe finalizar. De hecho, el juez le pone un plazo al Ministerio Público para que finalice la investigación. ¿Y cómo finaliza la investigación? Con los actos conclusivos, ¿verdad? Los que conocemos comúnmente son la acusación y solicitud de apertura a juicio, la solicitud de sobreseguimiento, la solicitud de clausura provisional, la solicitud de la aplicación de un procedimiento de desjudicialización o la solicitud de algún procedimiento específico si fuera necesario, como el procedimiento abreviado. Entonces, la fase de investigación también finaliza. Entonces, por eso es que ustedes ven 3 cuadros acá, en la fase de investigación. Inicio, desarrollo y fin. Y lo mismo sucede con la fase intermedia. La fase intermedia inicia. ¿Cómo inicia la fase intermedia? Con la conclusión de la investigación. Así como cuando el Ministerio Público concluye la investigación, en ese momento está iniciando la fase intermedia. Ayer estaba leyendo jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad y la Corte desarrolla y explica mucho estos extremos, ¿verdad? Que pues vamos a ir conociendo poco a poco en los diferentes fallos que ha emitido la Corte de Constitucionalidad. Yo les aconsejo de aquí, ahí cuando tengan un tiempo libre, pues estudien bastante jurisprudencia, eso
ayuda bastante a ir comprendiendo cómo se está aplicando el procedimiento penal en Guatemala, ¿verdad? Bueno, la fase intermedia normalmente se desarrolla en una audiencia. Hay una audiencia y la fase intermedia finaliza en esa audiencia. Normalmente en esa audiencia, aunque el juez puede posponer la resolución, pero debe de finalizar en esa audiencia o después de esa audiencia. ¿Cómo va a finalizar la fase intermedia? Eso va a depender de la decisión judicial. El juez decide si dicta auto de apertura, si dicta auto de sobreseimiento, de clausura, o aplica un procedimiento de desjudicialización o un procedimiento específico. Eso ya va a depender de la decisión judicial. ¿De qué depende la finalización de la investigación? De la decisión que tome el Ministerio Público. ¿De qué depende la finalización de la fase intermedia? De la decisión que tome el juez. Bueno, el juicio solo va a iniciar si el juez dicta auto de apertura. Si el juez dicta auto de apertura, entonces nos vamos a juicio, ¿ya? Entonces el juicio inicia con el auto de apertura, se desarrolla con la audiencia de ofrecimiento de pruebas, eso ya lo dijo la Corte, ya no hay discusión, ahí está el fallo. La Corte de Constitucionalidad fue clara al indicar que la audiencia de ofrecimiento de pruebas forma parte de la preparación del debate y por lo tanto del juicio, y ahí da una explicación muy extensa a la Corte de Constitucionalidad. Debemos de recordar, compañeros, de que aquí ya estamos a otro nivel, ¿verdad? Aquí ustedes ya el año entrante van a entrar a litigar, ya no son estudiantes de los que pues estudian por puntos, sino que estudian para asesorar casos penales, para involucrarse a la realidad y deben de llegar muy bien preparados, ¿verdad? Porque en la práctica ya los abogados que ya tenemos algunos años de estar en esto, ya tenemos conocimientos, ahí sí que a puro ensayo de error. Entonces ustedes se tienen que enfrentar, discúlpenme que se los diga de esa manera, pero es real a nosotros, ¿verdad? Los que ya tenemos una serie de, como decimos, mañitas, ¿verdad? Y ya sabemos un poco del procedimiento, porque hemos aprendido en base a ensayo de error. Entonces ustedes deben de llegar lo mejor preparados posibles para compensar esa desventaja de la experiencia, ¿verdad? Entonces, por favor, lean mucha jurisprudencia, eso les va a servir bastante. Métanse a la página de la Corte de Constitucionalidad y busquen los fallos y empiecen a leerlos en orden, ¿verdad? Y ahí les voy a compartir un formato que he estado utilizando para hacer un primer análisis de cómo ir analizando los fallos, ¿verdad? Pero eso les va a servir bastante. Bueno, entonces el juicio inicia con el auto de apertura y se desarrolla con la audiencia de ofrecimiento de pruebas, el debate, y finaliza con la sentencia condenatoria o absolutoria. Entonces, con esto tenemos ya finalizada la primera instancia, ¿ya? El primer grado. Debemos de recordar que aquí solo estamos repasando así rapidito, pero tenemos que regresar a ver una serie de detalles. Entonces aquí tenemos la primera instancia, ¿verdad? La primera instancia. Debemos de recordar que de acuerdo al artículo 211 de la Constitución Política y a la ley del organismo judicial, pues en el proceso solo pueden haber dos instancias, dos niveles de discusión, ¿ya? Entonces aquí se agota el primer nivel y entonces podemos pasar a un segundo nivel a través del recurso de apelación especial, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando los hijos piden permiso en la casa, ¿verdad? Para ir a la disco. Y entonces primero van con la mamá, un modelo machista, ¿verdad? O tradicional. Primero van con la mamá y le dicen, mira, mamá, ¿me das permiso para ir a la disco? Y viene la mamá y dice, no. Entonces viene el hijo y va con el papá, presenta su recurso de apelación y va con el papá. Y el papá dice, no, confirma la decisión de la mamá. Entonces, lo mismo pasa acá. Aquí tenemos una primera instancia que se da en estas tres fases y se agota la primera instancia con la sentencia. Aunque esto tiene algunas variantes, pero esa es la idea básica que necesito que veamos ahorita. Entonces, ya con esto empezamos la fase de impugnaciones a través del recurso de apelación especial. El recurso de apelación especial también inicia con la interposición del recurso.
Se desarrolla todo el procedimiento y finaliza con la sentencia de segundo grado. Entonces aquí tenemos el segundo grado o la segunda instancia en el recurso de apelación especial. Esto tiene algunos otros detalles que vamos a ver cuando veamos los recursos, pero la idea que necesito que tengamos es el de la apelación especial. La apelación especial o el recurso de apelación especial permite una segunda discusión, un segundo tiempo, en donde se va a definir la decisión del caso. Y está a cargo de la sala de la Corte de Apelaciones y la sala finaliza el recurso de apelación especial con la sentencia. Bueno, entonces ahí agotamos el segundo grado. Pero como en Guatemala, pues tenemos muchas peculiaridades, hay una explicación muy detallada de por qué existe el recurso de casación, por qué en Guatemala existe el recurso de casación y por qué en el modelo original del cambio del sistema de justicia no se concebía el recurso el recurso de casación como lo tenemos nosotros. O por qué, por ejemplo, en Costa Rica o en otros países no aparecen estos tres niveles de discusión, pero en Guatemala sí tenemos el recurso de casación. El recurso de casación, que lo conoce la Cámara Penal, pareciera que es una tercera discusión, pero no es así. Ya vamos a ver por qué. Entonces, el recurso de casación también inicia con la interposición del recurso, se desarrolla, es un procedimiento corto, aunque en la práctica muy tardado, y finaliza con la sentencia de casación. Y entonces ahí finaliza la discusión en esos tres momentos del conflicto penal. Yo sé que aquí no puede quedar muy claro si estoy diciendo que según el artículo 211 de la Constitución dice que solo hay dos instancias y ya se agotaron las dos instancias. Entonces, ¿por qué el recurso de casación? Parece ser que es una tercera. Miren, desafortunadamente así lo tenemos en nuestro Código Procesal Penal y así se aplica, así se trabaja. Pero esto tiene explicaciones que pretenden justificar por qué nuestro modelo finalmente quedó así, ¿verdad? Aunque seamos criticados en el extranjero por haberle hecho estas modificaciones al procedimiento y que pues ya se esté hablando de que esto es ilegal, ¿verdad? Y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues ya esté criticándonos por este tipo de cambios que le hacemos a los procedimientos en Guatemala, ¿verdad? Pero ya saben lo que se dice de nuestros legisladores, ¿verdad? Y aquí tenemos la complicidad de los legisladores y el organismo ejecutivo, ¿verdad? Porque las leyes se emiten por el organismo legislativo y el ejecutivo, salvo el veto del ejecutivo, pero el procesal penal pasó por los dos organismos. Que entra al Congreso un elefante y sale un ratón, una jirafa o sale un Transformers, ¿verdad? Entonces, así somos los chapines y pues así debemos de afrontar nuestra justicia, ¿verdad? Bueno, entonces, el tema de las impugnaciones debe de finalizar, ya sea a nivel de recurso de reposición, de apelación genérica, recurso de queja, apelación especial, recurso de casación o revisión. Una vez que queda firme la discusión, entonces entramos a la fase de ejecución que también inicia, se desarrolla y finaliza, ¿ya? Porque en Guatemala no tenemos penas perpetuas, ¿verdad? No tenemos la cadena perpetua, ¿ya? Y la pena de muerte, si bien es cierto, pues quedó así muy general ahí en el aire, pues ahora ya no se puede, ni se puede fijar, ni se puede imponer y menos ejecutar. Entonces, ese ya es la pena de muerte en Guatemala ya está como así a la orilla del abismo, ¿verdad? Ya solo falta que se le dé un medio empujoncito para que sea abolida, pero no nos atrevemos todavía a darle ese empujoncito a la pena de muerte. Entonces, en el tema de la ejecución, pues la ejecución va a iniciar con el fallo firme, ya cuando el fallo esté firme, va a empezar la ejecución, el reo o el condenado debe de cumplir la pena y finalmente pues la pena debe de ser cumplida y se finaliza, ¿verdad? A veces la pena no finaliza de cumplirse porque, pues, si bien es cierto, nosotros no tenemos
una pena de prisión de indeterminada duración, sí tenemos las penas de prisión de larga duración. La pena de prisión puede llegar hasta 50 años, más 18 años mínimo de la persona condenada, pues ya van 68. Y la expectativa de vida en Guatemala es de 50, 60. Entonces, prácticamente las personas tienen posibilidades de morir en prisión, ¿verdad? Pero bueno, esto ya es otro tema, otra línea de análisis, pero lo que necesito, por favor, es que veamos en el procedimiento común siempre cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo finaliza. No solo el procedimiento común en general, sino que cada una de sus fases. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Ahí debemos de ir controlando estos detalles. Ahora veamos el procedimiento de los procedimientos de desjudicialización. De la misma manera, el procedimiento o el criterio de oportunidad inicia. ¿Cómo inicia? A través de que alguien lo solicita. Vamos a ver de que el criterio de oportunidad lo puede solicitar el Ministerio Público, lo puede solicitar el defensor, el sindicado, la misma víctima o querellante adhesivo si ya está constituido como tal. Inclusive el juez lo puede instar. Y esto es lo que a veces no finalizamos de comprender. Fíjense que pues yo soy de la generación del cambio, ¿verdad? Cuando empecé a estudiar Derecho Procesal Penal, precisamente ese año se dio el cambio del sistema de justicia. Yo empecé a estudiar Derecho Procesal Penal en el 94, allá en la facultad, ¿verdad? En el campus central de la San Carlos. Y mi profesor era, yo siempre lo recuerdo, muy bueno, el IC, para dar clases, aunque su voz muy bajita, entonces costaba mucho escucharlo y él ya un poquito grande, entonces había un poco de dificultad, pero sabía mucho el licenciado Inestrosa López, era magistrado en ese entonces. Pues en el caso de mi persona, pues ese año empezó a estudiar el nuevo sistema, ¿verdad? El procesal penal entró en vigencia el 1 de julio del 94 y ese año empecé a estudiar Derecho Procesal Penal. Y entonces me recuerdo que el profesor nos decía que nosotros éramos la generación del cambio y que tal vez no íbamos a comprender muy bien el proceso penal, pero que íbamos a ir avanzando y que lo íbamos a ir comprendiendo, ¿verdad? Pero ya ustedes estamos a 20, 25 años vamos a ver, 94, 2004, 2014, 2019, estamos a 26 años de la reforma procesal, pues ya tenemos mucha experiencia, ¿verdad? Entonces ustedes ya deben de ir teniendo un poquito de mayor claridad, ¿verdad? Aunque también esto se complementa con la práctica. Bueno, el punto concreto al que quiero llegar es de que ahí en el Código Procesal Penal dice que el juez, imagínense, el juez puede instar a las partes a que se aplique un criterio de oportunidad. Entonces, el juez promoviendo el criterio de oportunidad. Esto porque lo que se pretende en el nuevo modelo es una justicia pronta y cumplida. Y si se dan los requisitos, pues hay que aprovechar para aplicar el criterio de oportunidad. Esto no mucho a veces lo comprendemos algunos, porque siempre creemos que el juez debe de esperar y debe de ser rígido y debe de siempre imponer una pena. Pero el nuevo juez, el modelo del nuevo juez debe de ser un juez conciliador si es que si el caso lo permite, ¿verdad? Bueno, entonces, el criterio de oportunidad inicia con una solicitud. ¿De quién? Ya dijimos. Pero el criterio de oportunidad se desarrolla en una audiencia. Ahí se conoce y se decide en un auto, ¿ya? Y ahí finaliza. Y debemos de analizar cuáles son los efectos de ese auto, ¿verdad? Porque tiene efectos especiales, ¿verdad? Uno de los más importantes es de que el proceso se archiva y a final de un año el procedimiento finaliza, se extingue la persecución penal, se finaliza, ya terminó el proceso, ¿verdad? Y aquí les voy a contar un caso más adelantito que yo siempre cuento cuando hablo del criterio de oportunidad. Hace algunos años llevé un caso que ahí en la defensa pública conocemos como el de las chicas ICE. Ya eran dos señoritas que vinieron aquí a Cobán de sus comunidades rurales y pues se pusieron un poco alegres y empezaron a tomar cerveza ICE, pero les gustó mucho y se marearon un poco.
y se terminaron peleando, ¿verdad? Y entonces ahí hubo un pequeño relajito ahí frente a nuestra municipalidad y entonces al final se les aplicó el criterio de oportunidad, ¿verdad? Pero vea mayores detalles en el próximo capítulo. Hoy solo vamos a dar estos avances de las chicas ICE. Bueno, debe de estar contento, ¿verdad? Ya solo vamos a hacer un ratito, estamos llegando ya a la primera mitad y ya se va a ir a descansar ahí a los sabrosos camarones o al cevichón Pérez, ¿verdad? Y a esperar la victoria de nuestros príncipes, bueno, sobre los toros de Malacateco. Suspensión condicional de la persecución penal también se inicia, se desarrolla y finaliza. ¿Pero cómo inicia? Pues lógicamente, los requisitos para la suspensión condicional son diferentes al criterio de oportunidad. Para muestra un botón de las diferencias que hay. Pero si hablamos de conveniencias, porque eso es lo que uno maneja en la práctica, para el sindicado es más conveniente un criterio de oportunidad porque son menos requisitos y le aprietan menos la tuerca, ¿ya? El criterio de oportunidad casi es una falta de mérito, pero no lo es, pero es muy beneficioso para el sindicado. Pero la suspensión condicional sí es un poco diferente porque aquí le aprietan más la tuerca al sindicado porque no solo le piden que acepte el hecho, indemnice la reparación del daño, sino que además que queda sujeto a un plazo bajo ciertas condiciones. Entonces, en la suspensión condicional, pues hay más restricciones en el procedimiento de desjudicialización. Entonces, pues por la experiencia que tengo como defensor, pues los defensores normalmente lo que intentamos en la primera declaración es una falta de mérito, ¿verdad? Eso es lo que intentamos. Bueno, no se puede, pues vamos a un sobreseguimiento, ¿verdad? Que es lo mejor que le puede pasar al sindicado si lo ligaron a proceso. Si el Ministerio Público o el juez consideran que no procede el sobreseguimiento, pues entonces buscamos un criterio de oportunidad. Y si no, pues entonces la suspensión condicional de la persecución penal. Y por ahí ya nos viene avisando el Ministerio Público de que no nos va a dar la suspensión condicional, pero sí nos puede ofrecer un procedimiento abreviado. Entonces, lo que quiero ilustrar es cómo estos procedimientos y estas posibilidades van como escalonadas, ¿verdad? En cuanto a lo que puede beneficiar al sindicato, ¿ya? La conversión y la mediación también tienen su forma de iniciar, cumplir ciertos requisitos, se desarrollan y finalizan, ¿verdad? Como les dije, estos dos procedimientos de desjudicialización, la conversión y la mediación, se clasifican acá en el Código Procesal Penal, pero en la doctrina hay discusión si realmente son procedimientos de desjudicialización o no. Pero en los dimes y diretes, pues el procesal penal ahí los ubica y mejor respetemos ese criterio, ¿verdad? No nos compliquemos. Ahora veamos los procedimientos específicos. Los procedimientos específicos, todos tienen una forma especial de inicio. Por ejemplo, el procedimiento abreviado inicia con la acusación en procedimiento abreviado, sin solicitud de apertura a juicio. El juicio por delitos de acción privada inicia con una querella acusación. El juicio por faltas normalmente por una denuncia o por una prevención policial, o inclusive puede iniciar de oficio. El juicio para la aplicación de medidas de seguridad y corrección inicia con una solicitud de apertura a juicio. El procedimiento especial de averiguación inicia con un mandato que emite la Cámara Penal para instruir una averiguación por un posible secuestro. El procedimiento simplificado es mero especial, pero inicia con la solicitud del Ministerio Público. Y el procedimiento para delitos menos graves, que pues hay varios criterios, pero el que se está utilizando bastante es el requerimiento del Ministerio Público, ¿verdad? A través de una acusación. Entonces, cada uno de estos procedimientos se desarrolla, tiene su procedimiento específico y debe de llegar a un final, ¿verdad? El procedimiento abreviado puede finalizar con una sentencia condenatoria o con una sentencia absolutoria.
El juicio de acción privada, igual. El juicio por faltas, igual. El juicio para la aplicación de medidas de seguridad y corrección también puede finalizar con una sentencia condenatoria o absolutoria y la aplicación de medidas de seguridad. El procedimiento especial de averiguación puede finalizar con una sentencia condenatoria o absolutoria. El procedimiento simplificado con el auto de apertura o bien con el sobreseimiento o la clausura. Y el procedimiento para delitos menos graves con una sentencia condenatoria o absolutoria. Entonces, por favor, ¿qué necesito que veamos acá? Lo que necesito que veamos es cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo finaliza cada uno de estos procedimientos y en el caso del procedimiento común, cada una de sus fases. Eso es muy importante. Eso es lo que debemos de analizar, ¿verdad? Y ahí le tengo yo cuadritos bien ordenaditos para que usted vaya viendo todos esos requisitos, ¿verdad? Y los vaya manejando en los casos que le puedan plantear en su examen o ya en su ejercicio profesional, que ahí es en donde más le va a servir este tema, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando. Yo me preocupo más porque, pues, comprendan cómo manejar los procedimientos más que memorizarse las etapas, ¿verdad? Porque eso lo hacen rápido y es más fácil memorizarse las etapas y los procedimientos si comprendemos cómo utilizar los mismos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar por el procedimiento común. Porque el procedimiento común es la base y sobre él se construyen todos los demás procedimientos, ¿verdad? Bueno, ya vamos entrando a la segunda mitad de nuestra sesión. Vamos a seguir avanzando. Entonces vamos a empezar por la fase de investigación. Bueno, en relación a la fase de investigación, hay mucho que estudiar, ¿verdad? Hay mucho que estudiar, pero vamos a empezar a ser bastante puntuales. Bueno, vamos a trasladarnos a otra diapositiva que va a desarrollar solo esta parte, el procedimiento común. Vamos a buscar nuestra diapositiva y aquí tenemos la número 11. La número 11. Bueno, aquí tenemos entonces en esta gráfica el procedimiento común. Aquí tenemos todo el procedimiento y tenemos las diferentes etapas, ¿verdad? La fase de investigación inicia, se desarrolla y finaliza, ¿ya? Bueno, la fase de investigación recibe otros nombres en la doctrina y en el Código Procesal Penal y en las leyes. A la fase de investigación también se le llama o se le conoce como fase inicial, como fase preliminar, como fase de instrucción, como primera fase, o sea, recibe muchos nombres. Pero para mayor ilustración, vamos a denominarla fase de investigación, ¿verdad? Fase de investigación. Veamos el artículo 309, por favor, que ese artículo es el básico en la fase de investigación y veamos cómo le llama este artículo. Dice procedimiento preparatorio, dice. Procedimiento preparatorio. Cuando habla de procedimiento preparatorio, está refiriéndose a la fase de investigación. Y entre paréntesis dice instrucción, es decir, fase de instrucción. Instrucción es investigar, ya averiguar. Aunque el término es bastante inquisitivo, pero aún le llama instrucción. Y veamos en el artículo 309, ahí dice investigación. Entonces, en este artículo, por favor, este 309 es clave en la fase de investigación. Tenemos tres denominaciones, ¿verdad? Investigación, fase preparatoria o fase de instrucción. Entonces, este 309 es básico.
Entonces el examinador le puede preguntar, mire, ¿qué nombre recibe esta primera fase del procedimiento común? Y entonces ahí tiene el fundamento legal, ¿verdad? Bueno, la fase intermedia, pues así le llama nuestro Código Procesal Penal. Ahí no tenemos mucho problema. Veamos el artículo 332. Estos artículos sí memoríceselos porque fíjese que sí le va a, son la base. Entonces, estos sí los debe de dominar bien, debe de recordar, ¿verdad? Veamos el artículo 332 y en el segundo párrafo dice la etapa intermedia. Etapa intermedia, fase intermedia, o inclusive le llama procedimiento intermedio. Estamos hablando de nombres, ¿verdad? Bueno, ahora veamos la siguiente etapa, la tercera, que es el juicio. Aquí se le llama el juicio, ¿verdad? Artículo 348, en el título 3, dice juicio. Y veamos la etapa de las impugnaciones, que en el artículo 398 claramente dice impugnaciones, ¿verdad? Y de ahí nos vamos a la fase de ejecución, que en el artículo 492, en el libro quinto, dice ejecución. Entonces, por favor, para darle el nombre correcto a estas fases, ahí tenemos el fundamento legal, ¿verdad? Entonces, tratemos de denominar las cosas como son. Fase de instrucción, de investigación o preparatoria, etapa intermedia, juicio, impugnaciones y ejecución. Nombres, ¿verdad? Bueno, ahora veamos el orden. Este es el orden del procedimiento. No lo podemos cambiar, ¿ya? Hay una regla de oro en matemáticas, ¿verdad? Dice que el orden de los factores no altera el producto. 2 más 1 es 3. Y 1 más 2 es 3. O sea que si ponemos primero el 1 o el 2, el resultado es el mismo. Por eso es de que la regla es el orden de los factores no altera el producto. Esto opera en la suma y en la multiplicación, ¿verdad? Ahora en la resta y en la división si no opera. Pero bueno. Entonces esa regla no es aplicable acá, porque aquí sí el orden es importante. El orden es importante. ¿Y por qué el orden es importante? Por el principio del debido proceso, que vimos la sesión anterior, y por el principio de imperatividad, que está en el artículo 3 del procesal penal. Entonces, ¿qué nos dice el principio del debido proceso? Artículo 12, proceso legal, dice. Es decir, proceso que está diseñado en la ley. No podemos cambiarlo, ¿ya? Principio de imperatividad, artículo 3 del procesal penal. Las formas del proceso no se pueden variar. Entonces, ¿cuál es la forma del proceso en este caso? Este orden. Primero investigamos, después evaluamos, después juzgamos, de ahí revisamos y de último ejecutamos. Si estamos hablando de un procedimiento penal democrático, debemos pensar que este es el orden lógico. Ahora, si estamos pensando en un proceso penal, en un modelo de sociedad o de Estado monárquico, despótico, abusivo, entonces primero ejecutamos y si nos da tiempo, investigamos y si no, pues ahí que se quede. Entonces adelantamos la ejecución, como dicen que ocurrió en el conflicto armado interno, ¿verdad? Que decían, ejecútenlo y después investigamos, si podemos, ¿verdad? Y entonces ejecutaban a las personas considerándolas culpables y nunca más investigaban acerca de si cometió o no un delito. Entonces, el procedimiento penal que pretendemos de renovación democrática, como dice la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, tiene este orden. Primero hay que investigar. Ya cuando tengamos un caso armado, lo vamos a revisar en la fase intermedia. Y ya bien revisadito y que estemos más o menos seguros, que no estemos
especulando, sino que tengamos fundamentos, entonces vamos a juzgar a la persona en público, ¿verdad? Para que toda Guatemala se entere. Una vez que se ha tomado una decisión en la sentencia condenatoria o absolutoria, vamos a revisarla a través del recurso de apelación especial, a través del recurso de casación, y ya bien revisadita la decisión, entonces vamos a ejecutar esa sentencia, porque ya analizamos bien el caso, ya lo revisamos, ya lo revisó el MMP, la defensa, los jueces, los magistrados, y entonces ahora sí, ya estando seguros, pues vamos a ejecutar la sentencia. Y entonces el reo va a tener que cumplir la condena. Entonces, esa es la idea que hay en este diseño, ¿verdad? Un modelo racional, un modelo democrático, respetuoso de derechos humanos, respetuoso de la razón humana, ¿verdad? Pretendemos que este modelo sea racional. Bueno, esta es la segunda idea que les quiero trasladar. Primero, nombres. De ahí, orden. ¿Y por qué el orden? Ya, a veces solo nos memorizamos el orden, pero esto es sencillo, pero debemos de comprender que ese orden tiene una razón de ser, ¿ya? Y que no se puede variar. Ahora veamos, por favor, el objeto. ¿Para qué sirve cada etapa? ¿Ya? Bueno, la etapa de investigación es sencillo, ¿verdad? Sirve para investigar. Ahí en el artículo 309 es, ¿verdad? 309 del procesal penal, dice que el objeto de la fase de investigación es la investigación, la averiguación, la instrucción, ¿ya? Ir al campo a investigar, a averiguar qué pasó. Y como lo dice el artículo 309, ¿investigar qué? La verdad. Investigar la verdad. ¿Cuál es el objeto de la fase intermedia? Artículo 332. Esos artículos que se les vayan quedando de una vez. 332, segundo párrafo. El objeto de la fase intermedia es evaluar, ya, evaluar la conclusión que ha planteado el Ministerio Público. Dijimos que la investigación finalizaba con la conclusión del MP. Entonces, discúlpenme que se los diga en esos términos, pero eso es cierto y es evidente, ¿verdad? En nuestro sistema no le tenemos confianza a la Policía Nacional Civil, no le tenemos confianza a nuestro Ministerio Público. Por eso es que le tenemos un contralor que es el juez, ¿ya? Y al juez sí confiamos en él. Entonces, el Ministerio Público concluye, pero es necesario que esa conclusión la revisemos, la evaluemos en la fase intermedia. Entonces, en la fase intermedia, lo que se hace es evaluar la conclusión que ha planteado el Ministerio Público. Ese es el objetivo de esta fase intermedia. Aunque hay otras ideas que rodean este concepto, esa es la base, ¿verdad? La evaluación de la conclusión. ¿Y cuál es el objetivo en la fase del juicio? Aquí, en la fase del juicio, es en donde se hace realidad el juzgamiento de la persona. Veamos el artículo 12 de la Constitución, y ahí dice que nadie puede ser condenado o limitado a sus derechos si antes no ha sido citado, oído y vencido en proceso legal. Eso de ser citado, oído y vencido es juzgamiento. Vamos a juzgar a la persona. Entonces, en el juicio es en donde se juzga a la persona, ¿ya? Es hasta en el juicio. O sea que el juzgamiento de la persona llega después de una investigación, llega después de la evaluación de esa investigación, hasta ahí llega el juzgamiento. En un modelo racional, en un modelo democrático, en un modelo respetuoso de la dignidad y de los derechos humanos. Pero en Guatemala, ¿qué pasa? En las redes sociales empezamos a emitir opiniones, empezamos a condenar a la gente, nuestra prensa empieza a meternos tendencias, a manejar la información y sus opiniones de manera mediática, y resulta que ni siquiera han detenido a la persona y la sociedad ya lo condenó. Ya la prensa ya lo condenó.
Los críticos ya los condenaron, los políticos ya lo condenaron, nosotros ya los condenamos. Ni siquiera lo han detenido. Entonces, es un cambio cultural el que necesitamos, porque las leyes ya las tenemos. Las leyes ya las tenemos. Lo que necesitamos es un cambio de mentalidad, que desafortunadamente, pues eso muchas veces cuesta que llegue por todos los factores que inciden en la justicia, y más en modelos como los de América Latina, que provienen de modelos violentos, corruptos, en donde hay mucha pobreza, extrema pobreza, y hay muchos codazos, ¿verdad? Fuertes entre los diferentes estratos sociales. Pero esto forma parte de la evolución, ¿verdad? Por lo menos, según Alberto Binder, pues ya estamos intentando, después de 25 años, dar el primer paso firme, con un poquito de retrocesos, pero un poco firme, en el nuevo modelo de justicia, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas que decir, pero lo vamos a dejar por ahí. Entonces, en el juicio se juzga. Ahora, en las impugnaciones, ¿cuál es el objetivo del recurso de apelación especial, del recurso de casación y de todos los recursos? Revisar la decisión judicial. El juez se puede equivocar, porque es humano. El juez puede cometer errores al condenar o al absolver al acusado, al dictar prisión preventiva o al dictar la falta de mérito. El juez se puede equivocar. Entonces, a través de los recursos, se puede corregir esos errores. Pues siempre se habla de equivocación del juez, pero yo creo que el juez puede ser que no se equivoque, sino que él intencionalmente aplique mal el derecho, por cualquier razón, ¿verdad? Pues se habla mucho de las cortes, se habla mucho de las aspiraciones de los jueces a las magistraturas, y empiezan las negociaciones de casos, ¿verdad? Y entonces los jueces, pues eso es lo que se conoce, ¿verdad? No estoy afirmando nada en concreto, pero es algo que debemos ya empezar a verificar. Puede ser que en algún momento, con algún interés especial o personal o sectorial, pues emitan resoluciones que no estén apegadas a la ley. Y entonces estas también pueden ser impugnadas. Entonces, lo que se hace en las impugnaciones es revisar las decisiones judiciales, revisarlas, para buscar una correcta aplicación de la ley, en este caso de la ley penal. Bueno, ¿cuál es el objeto, el objetivo de la fase de ejecución? Ejecutar, cumplir, hacer. Entonces, no me sirve de nada una sentencia muy bonita en doctrina, jurisprudencia, razonamientos, etcétera, si el reo no cumple su condena. Necesito que el condenado cumpla su condena, porque el artículo 203 dice que la justicia debe de ser, no el 203, sino que más adelantito, la justicia debe de ser pronta y cumplida. Y el artículo 203 dice que los jueces deben de velar por administrar justicia y la ejecución de la misma. O sea, que la justicia debe de ser una realidad. Bueno, entonces, por favor, en este análisis llevamos ya varios aspectos, ¿verdad? Nombres, orden, objeto y fundamentación legal. Eso es muy importante que nosotros lo dominemos, ¿ya? De entrada, lo debemos nosotros de dominar, ¿ya? Por eso les dije que memorizarse el procedimiento es sencillo, pero ya ir barajeando todo de una manera más compleja es un poquito distinto, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar entonces, ahora sí, ya con un marco bastante claro. Espero, ¿verdad? Espero. Si no, pues por favor pregunte. Vamos a empezar con la fase de investigación. La fase de investigación, el proceso penal es como un embudo, que tiene así al principio una boca grande, que se va cerrando y al final se vuelve un conducto así muy estrecho, ¿verdad? Entonces, es más o menos así el procedimiento común
la fase de investigación tiene muchas posibilidades, las más amplias posibilidades de discusión, pero de ahí se va cerrando hasta llegar a la ejecución, ¿ya? Por eso es de que en la fase de investigación nos vamos a tardar un poquito porque eh, hay mucho que estudiar, ¿verdad? Y pues ya estamos finalizando el primer mes y dice, mire, Lick, ni siquiera hemos empezado con la fase de investigación, pero es que mire, pues, me preocupan los fundamentos, o sea, que comprenda los fundamentos. Ya usted con buenos fundamentos, lo demás solo lo lee porque ya es más sencillo. Pero si no tiene claro los fundamentos, aunque lea y lea y lea y memorice, esto no va a funcionar, ¿verdad? Bueno, entonces por favor veamos la fase de investigación. ¿Cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo concluye? Bueno, entonces vamos a tomar un poquito aquí de quitagoma, ¿ya? Salucita. Usted acomódese, ya estamos llegando a la parte final de nuestra sesión de hoy, pero vamos a avanzar. Aquí tenemos parte de la fase de investigación. Tenemos fase de investigación, la primera parte, y aquí tenemos la segunda parte en donde empieza ya la fase intermedia. Entonces, identifiquemos la fase de investigación, pues se dice que inicia con los actos introductorios que tenemos acá. Aquí tenemos el desarrollo específico y principal de la fase de investigación. Aquí tenemos la continuidad y tenemos la finalización de la fase de investigación con los actos conclusivos por parte del Ministerio Público, que eso es lo que debemos empezar a estudiar hoy, ¿verdad? Bueno, aquí hay muchas cosas que nosotros debemos de retomar, ¿verdad? O tal vez algunas cosas que debemos de empezar a analizar y ver para comprender por qué el proceso es como es y por qué los jueces muchas veces toman las decisiones que toman y no estamos de acuerdo, pero es porque no comprendemos el diseño de fondo del procedimiento penal. He escuchado algunas declaraciones de algunas personas o inclusive de colegas que dicen, pero es que miren, no hay ni siquiera testigos, no hay ni siquiera testigos presenciales y lo dejaron ligado a proceso, le dictaron prisión preventiva. Entonces esto tiene una explicación. Lo que sucede es que en la fase de investigación el juez no necesita tener un convencimiento completo o una certeza o una convicción total de la responsabilidad del sindicado. Con que el juez tenga una sospecha positiva o una probabilidad positiva de que tal vez el sindicado participó en el hecho, es suficiente para ligarlo a proceso y dictarle prisión preventiva. Entonces, eso tiene que ver mucho con el tema de la verdad en la fase de investigación y el tema de la verdad en la fase del juicio, ¿ya? Bueno, hay un caso muy famoso que, pues, como ya es de la prensa, pues, me permito ponerlo de ejemplo. Resulta que, pues, hubo un desafortunado eh, asesinato de un funcionario judicial y resulta que hubo un detenido, pero parece ser que el juez dictó la falta de mérito. Entonces, seguramente, pues habría que conocer el caso. Antes yo no puedo opinar si tiene razón o no porque no conozco el caso, los detalles, pero seguramente el juez consideró de que en ese momento de la audiencia no habían los suficientes indicios, el suficiente fundamento para creer que ese sindicado posiblemente haya participado en el hecho, ¿ya? Entonces, seguramente esa fue la razón del juez. Y en todo caso debemos de recordar de que esa decisión la puede revisar una sala. Y entonces el Ministerio Público, pues en ese caso, pudo haber presentado el recurso de apelación. Entonces, por favor, para no perderme,
lo que necesito es que veamos todo lo que acontece y por qué acontece y para qué acontece en la fase de investigación, ¿verdad? Porque recuerden que ustedes van a ser fiscales, van a ser defensores, privados o públicos, van a ser abogados de la víctima. Pues me parece, ayer estaba viendo en redes sociales que ayer tuvimos la visita de la directora del Instituto de la Víctima, ya el Instituto de la Víctima viene, seguramente va a contratar abogados. Entonces, ustedes van a ser abogados de la víctima, ya sea desde sus despachos privados o como agentes públicos, van a ser jueces, magistrados, etcétera. Entonces, deben de tener mucha claridad sobre este aspecto, ¿verdad? Bueno, entonces, veamos que en la doctrina y en la ley, y ahí en la U, nos han dicho que la fase de investigación inicia con los actos introductorios, ¿ya? Y que los actos introductorios son la denuncia, la querella, la prevención policial y el conocimiento de oficio, ¿ya? Y eso es absolutamente cierto, ¿ya? Aunque no totalmente, en mi opinión, pero es absolutamente cierto. Entonces, cuando el examinador le diga, ¿cómo inicia la fase de investigación? Con los actos introductorios. No se regale también, ¿verdad? No se regale. Entonces, para que él le pregunte, ¿y cuáles son esos actos introductorios? Entonces, usted le menciona estos 4. Si él le dice, ¿y solo esos 4 hay? Pues entonces, ahí pueden haber otros que usted le puede mencionar para ver qué le parece, ¿verdad? Ahora, si no le pregunta, pues solo déjelo con esos 4, que es la doctrina básica, ¿verdad? Y después el examinador le puede preguntar que la denuncia, que la querella, que la prevención policial, que es el conocimiento de oficio, que lo ubique en el código, y por ahí podría ir agotando este tema. Es un poco difícil que el examinador le diga, mire, recíteme una denuncia, o mire, aquí hay una computadora y tecléeme una prevención policial. Es muy difícil. Yo creo que con estas preguntas el examinador debiera de quedar satisfecho y seguir con el examen, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar, por favor, es que la fase de investigación inicia con los actos introductorios que están acá y que vamos a ver aquí con mayor detalle en este cuadrito que les tengo preparados. Pero, por favor, para que se den los actos introductorios, es necesario que antes haya ocurrido un hecho punible. Es necesario que antes exista la posible comisión de un hecho punible. Es la posible comisión. Entonces, antes de los actos introductorios, debe existir la posible comisión de un hecho punible. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos el principio de posterioridad del artículo 6. Lea el artículo 6 del Código Procesal Penal y dice que solo después, dice la palabra clave ahí es después, solo después de ocurrido un hecho punible puede iniciar un procedimiento penal. Entonces, solo si tenemos la noticia de que mataron a alguien, que acaban de asaltar una tienda, que acaban de violar a una persona o que acaban de asaltar a una persona, solo con enterarnos que existe la posibilidad de la comisión de un hecho punible, entonces puede iniciar el procedimiento con los actos introductorios. ¿Y aquí qué tenemos? El principio de posterioridad, ¿ya? Entonces, para que la policía actúe, para que el Ministerio Público sobre todo actúe, debe de esperar que posiblemente haya ocurrido un hecho punible para iniciar la investigación. Esto implica de que el Ministerio Público no va a llegar antes, ¿ya? No va a ser preventivo, sino que el Ministerio Público siempre llega después, porque así es nuestro modelo, ¿verdad? A veces criticamos al MP y dice, es que el Ministerio Público siempre llega después, pero así es el modelo. ¿Cómo va a llegar antes si no había recibido la noticia de un hecho punible? Principio de posterioridad, artículo 6, ¿ya? Si asiste en la ley.
El Ministerio Público no va a salir a hacer rondas, a ver, aquí como que va a ocurrir un hecho impunible, mejor me va a quedar aquí para ver si inicio una investigación. No. Primero el Ministerio Público debe recibir la noticia de la posible comisión de un hecho punible e iniciar la investigación. Pero la policía sí, pero es que la policía es otra su función, son otras funciones. La policía nos debe de brindar seguridad. La policía debe de prevenir delitos. La policía debe de ayudar en la investigación. Entonces, la policía, en su función de seguridad ciudadana democrática, ¿verdad? Y ahí hay mucho que estudiar. Y en su función de prevención, la policía, ellos sí van a estar ahí en las manifestaciones, viendo que los muchachos no se salgan mucho del canasto y detener si es necesario, porque es la policía. Entonces, yo no sé, discúlpenme, pero esta información es pública, o corríjame, por favor, corríjame. En esos disturbios que hubo la semana pasada en la capital, en el Congreso, si ahí habían funcionarios del Ministerio Público, no habían. Solo habían funcionarios de la policía. El Ministerio Público no, porque pues no recibió ninguna denuncia. ¿Hasta qué momento el Ministerio Público actuó? Cuando ya habían detenidos. Y ahí en las redes sociales y en las noticias apareció que el Ministerio Público había pedido el auto de procesamiento en contra de todos los muchachos, de los patojos detenidos, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hizo el Ministerio Público? ¿Por qué el Ministerio Público empezó a actuar? Porque ya habían detenidos, ya había una prevención policial. Pero el Ministerio Público no estaba ahí enfrente al Congreso viendo quiénes iban a cometer delitos, ¿ya? Entonces, por favor, veamos el principio de posterioridad. Es muy importante acá. Por eso, en la semana pasada le dedicamos mucho al tema de los principios, pero los tenemos que ir ubicando aquí en el desarrollo del procedimiento, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos puro principio de posterioridad. Bueno, el principio de posterioridad nos indica que para que empiece la investigación con actos introductorios, debe de existir la posible comisión de un hecho punible. Fíjese que el artículo 6 dice la comisión de un hecho punible, pero lo correcto es la posible comisión, porque si eso no es o no hecho punible, eso va a depender del resultado de la investigación. Fíjese que ocurren casos en los cuales, por ejemplo, va una persona en su bicicleta y resulta que la persona desafortunadamente cae de su bicicleta y se golpea la cabeza y muere. Entonces, llega la gente y hay un montón de especulaciones. Dicen, ay, pobrecito se cayó. Pobrecito iba a bolo. Iba hablando por celular. No, tan pura lata, fue un taxista el que lo pasó tirando. O un carro de esos grandotes lo pasó tirando y se fue. Entonces, lo cierto es que, como decía mi profesor, lo cierto es que tenemos un cadáver, tenemos una bici y que tenemos que el cadáver murió posiblemente de un golpe en la cabeza. Pero ¿qué fue lo que le pasó? ¿Se cayó solito o lo pasaron tirando? Bueno, si se cayó solito, pobrecito, ¿verdad? Pues no hay delito. Pero si lo pasaron tirando, hay homicidio culposo posiblemente. Pero ¿cómo averiguamos eso? Entonces, por eso les digo, para que empiece el procedimiento común en la fase de investigación, debe de existir la noticia de un posible hecho punible. Entonces llega el Ministerio Público y llega la policía y empiezan a investigar y ven el video y en el video se ve claramente cómo el ciclista va, porque ahora los ciclistas van así ahí en la calle, ¿verdad? Todos somos testigos de eso. Van hablando por celular aquí con el celular metido aquí entre el hombro y aquí va, así van, ¿ve? Y van chateando con el otro celular y van así en la carretera, van cistallando. Y uno también que va chateando. Total de que, pues, a veces ocurren situaciones muy desafortunadas, ¿verdad? Entonces, si el Ministerio Público llega a establecer que el pobrecito, pues, se cayó solito y, pues, se golpeó y murió, pues, no hay delito, ¿verdad? Ahí se termina el caso. De una manera técnica, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa si el Ministerio Público ve el video y ve claramente cuando un conductor en su vehículo o en un vehículo lo tira y lo atropella? Entonces ahí sí ya hay un posible delito porque hay que seguir investigando. Entonces, por favor, por eso es que para que inicie la fase de investigación es necesario que antes de los actos ocurra un posible hecho punible, con características de hecho punible. Otros casos muy también que dan risa, ¿verdad? Y que despierta mucho el morbo en las redes sociales, es en esas desapariciones, ¿verdad? Resultan ahí en las redes sociales que Isabel Claudina y que se desapareció la señorita y que dice que la vieron y que no la vieron y que como que la secuestraron y están esperando la llamada. Bueno, y resulta que a los cuantos días aparece y ahí como que dice, no, disculpen, pero es que fíjese que andaba con mi novio. Entonces se alarmó el MP, se alarmó la policía, empezaron una investigación, pero realmente no hay delito, porque no hay detenciones ilegales, no hay secuestro, no hay posible violación ni nada. Entonces el procedimiento finaliza, pero existe la sospecha de que tal vez la hayan secuestrado o la hayan, o sea, víctima de trata, ¿verdad? Entonces, por favor, comparemos esto ya con la realidad, ¿verdad? Ya vamos a finalizar, ya está cerca el sábado, que es muy sabroso, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, veamos que el principio de imperatividad, perdón, el principio de ¿qué? De posterioridades, artículo 6, lo tenemos claramente acá, ¿verdad? Para que haya una denuncia o para que haya una querella o una prevención policial o un conocimiento de oficio, antes debe de existir la noticia de un posible hecho punible que necesita ser investigado. Fíjese, Lick, que esa denuncia es falsa. Esa denuncia es falsa. Fíjese que la señora, como su esposo es un poquito travieso porque se parrandea todas las semanas, jueves, viernes y sábado, y cuando llega ebrio, abusa sexualmente de ella, y aparte la golpea y la trata mal. Entonces, la señora, esta vez presentó una denuncia, pero realmente el señor no estaba aquí, es una denuncia falsa. Y entonces el Ministerio Público empezó a averiguar y se dio cuenta que la denuncia era falsa. O la policía se dio cuenta que la denuncia era falsa. Entonces viene el Ministerio Público y la policía le dice, mire señora, ¿y por qué usted dice que el sábado le pegó su conviviente? Si mire, su conviviente anda en Quetzaltenango trabajando. Entonces lo que usted nos vino a decir es falso. Entonces, promover una denuncia falsa, ¿qué es? Es delito. Es delito. Va. Miren, aquí hay, para que nos quedemos estudiando todo el sábado, pero ustedes se me cansan. Se me cansan, entonces tengo que reducir mucho esto. Busquemos la denuncia falsa. La denuncia falsa. Un hecho que no existe. ¿Ya? Es que, por ejemplo, va pasando una persona y ve que en la tienda entra un adulto, un patojo, un joven adulto, saca una pistola y empieza a asaltar al chino, al dueño de la tienda. Entonces uno dice, ay, están asaltando en la tienda, me voy a quejar a la policía. Pues uno vio el hecho y el hecho sí existe, lo que pasa es que hay que investigarlo. La persona va en la calle y se va dando cuenta que están jalando a una mujer para meterla a un vehículo. Y uno dice, híjole, como que están secuestrando a esta persona y me voy a quejar a la policía. Llega la policía y dice, disculpen, aquí están secuestrando a una persona. No, es que fíjese que solo la estaba ayudando para que entrara el vehículo, pero no la estamos secuestrando. Aquí no está pasando nada, señor. No está pasando nada, señor policía. Y viene la víctima, supuesta víctima, y dice, no, no hay ningún problema, él vio mal.
Ah, bueno, pero yo había visto eso. Disculpen, pues, disculpen. Pero el hecho de alguna manera existió, pero ¿qué pasa si realmente el hecho, pues, es totalmente falso? Porque la señora, ya cansada de tanta violencia, pues no se le ocurrió otra cosa más que inventar que su conviviente la estaba golpeando y lo fue a denunciar. Veamos, por favor, el artículo 455. Solo permite. Disculpen. Entonces, por favor, veamos, dice, vamos a ver, dice, permítanme, vamos al 455. Acusación y denuncias falsas, dice 453. Quien imputare falsamente a alguna persona hechos, si fueran ciertos, constituirían delito, ¿ya? Quien falsamente afirme ante funcionario que ha cometido un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio, ¿ya? O la autoimputación, quien mediante declaración, etcétera. Entonces aquí aparecen los casos en los cuales el hecho realmente no existe, es un invento del denunciante con algún interés, ¿verdad? Con algún interés. Hay muchos ejemplos en este caso. Entonces, por favor, aquí tengamos cuidado con esto. Bueno, para ir avanzando entonces, porque hay mucho que hablar, pero tenemos que seguir, es importante que en la realidad ocurra un hecho con características de delito. Entonces, enseguida les voy a mostrar un pequeño videíto en donde hay un hecho punible, ¿verdad? Ya para ir finalizando, no se me desesperen. Ya para ir finalizando, veamos, vamos a ver, permítanme, por aquí tenemos videos, libros y videos, aquí está, jurídicos. Aquí tenemos un hecho punible. Veamos que el hecho punible siempre va a ocurrir en un tiempo, en un lugar y en un modo. Siempre va a ser eso. En la realidad ocurre el hecho en algún momento. Sobrevivió luego de ser baleada por un sicario venezolano en Villa El Salvador. Este asesino a sueldo acabó siendo capturado y confesó que le iban a pagar 1.000 soles por el crimen. ¿Se escucha, compañeros? ¿Y se ve el video? Sí, se mira, Alex, se mira. ¿Se escucha? Ah, muy bien. Lo que quiero ilustrar aquí es que ese hecho que debe de ocurrir antes de los actos introductorios debe de ser real. Debe de ser real. Y un hecho real ocurre en un tiempo, en un día, en una hora, en un minuto, en un segundo, en algún lugar y de un modo. ¿Ya? Eso es lo que necesito que veamos aquí con este videito. Se los voy a empezar. Y una mujer sobrevivió luego de ser baleada por un sicario venezolano en Villa El Salvador. Este asesino a sueldo acabó siendo capturado y confesó que le iban a pagar 1.000 soles por el crimen. Este es el escalofriante ataque a una mujer en una calle de Villa El Salvador. Un supuesto escolar le viene siguiendo los pasos cuando saca un arma y le dispara la bala, que no le cae a la agraviada. Pero voltea y se ve frente a frente con este presunto sicario, quien le vuelve a disparar en la pierna. Esta vez el proyectil impacta a la víctima y cae al piso. Es entonces que este criminal se acerca a Rosa Flores, de 34 años, la víctima, y rebusca sus bolsillos. Luego de conseguir lo que quería, huye. Pero este sujeto no era un escolar, se trataba de un presunto asesino a sueldo venezolano de 18 años,
identificado como Cristian André Torres Garay. Luego del feroz ataque, la policía lo capturó y lo hizo confesar. ¿Te iban a pagar por matarla? ¿Cuánto te iban a pagar? 1.000 soles por matarla. ¿Le has disparado a la chica? En la pierna. ¿Te ha herido de bala? Sí, en la pierna. ¿Qué tiempo venía haciendo el seguimiento de esa persona para matarla? 4 días. 4 días. 4 días. Tras confesar que había sido contratado para asesinar a Rosa Flores, la policía inició una investigación para conocer quiénes habrían pagado los 1.000 soles para acabar con la vida de la mujer. Su poder se encontró un arma de fuego, una pistola calibre .380, con la que habría realizado hasta 3 disparos contra la vida de la persona. Han empleado un vehículo negro, aparentemente 4 ciudadanos venezolanos, y han utilizado un dron, el mismo que fue hallado en el techo de un domicilio próximo al lugar donde se produjo el atentado. Luego recuperar el celular de la señora, este es el celular del delincuente y es el arma que se ha encontrado en su poder con munición calibre .380. Torres Garay, al ser capturado, portaba, además de su arma, 4 municiones más. Bueno, entonces lo que necesito que veamos en ese video es que el hecho, ahí podemos ver al sindicado cuando persigue a la víctima, saca el arma de fuego y le dispara. Y le acierta unos disparos, aunque afortunadamente pues no le causa la muerte. Pero lo que quiero que veamos, por favor, es que ese hecho que tiene las características de ser un hecho punible, puede ser femicidio en grado de tentativa, asesinato en grado de tentativa u homicidio en grado de tentativa. Ese hecho ocurre en un tiempo, en un día, en una hora y en un minuto determinado. Pero también ocurre en un lugar. Podemos observar cómo el hecho ocurre enfrente de una casa, en una banqueta, ¿verdad? Y de un modo. ¿Cuál es el modo? El sujeto sigue a la víctima, porta un arma de fuego, saca el arma de fuego, ve a la víctima y le dispara. Entonces, el hecho para ser punible o para que tenga características de punible debe ser un hecho real que ocurra en el ámbito de lo fáctico, en el ámbito del mundo objetivo. Siempre van a coincidir en que sea en un momento determinado, en un lugar determinado y de una forma determinada. Este es un hecho real. No debe de ser un hecho inventado, no debe de ser un hecho imaginario, ¿ya? Por ejemplo, si una persona va a denunciar que en la calle, una señorita va a denunciar que en la calle la vio un sujeto y que la vio con la intención de abusar sexualmente de ella. Entonces, ese hecho pues no existe porque no es real, no se dio en un tiempo, en un lugar y un modo, y puede ser producto de la imaginación de la persona, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el hecho debe de ser real, ¿verdad? En un tiempo, en un lugar y en un modo. Pero eso es algo que se debe de establecer a través de la investigación. Hay casos como, por ejemplo, este que vimos en el video de este caso venezolano, en donde pues es bien evidente, es muy evidente que sí hay un hecho punible, ¿verdad? No es muy complicado, pero hay casos en los cuales es difícil determinar si realmente el hecho ocurrió, por ejemplo, ¿verdad? Si el hecho ocurrió, ¿ya? Y esto pasa muchas veces con las relaciones sexuales consentidas. Muchas veces algunas mujeres consienten las relaciones sexuales, pero cuando ya hay problemas con su pareja,
lo que hacen es decir que pues no fueron relaciones sexuales consentidas, sino que fue una violación. Entonces, muchas veces la discusión es en cuanto a si realmente fue una relación sexual violenta o fue una violación sexual consentida. Porque de eso depende la violación. Si sexual, ¿verdad? Si hubo consentimiento de parte de la víctima, no hay violación. Pero si no hubo consentimiento, entonces sí hay violación. Entonces, hay casos en los cuales es un poco difícil o se necesita de mucha investigación para lograr determinar, en primer lugar, la existencia del hecho real, ¿verdad? En tiempo, lugar y modo. Y si ese hecho es delictivo, ¿ya? Entonces, este es el objeto de la investigación y es el objeto de los actos introductorios. Entonces, una vez el hecho punible ocurre en tiempo, lugar y modo, la noticia del hecho punible viaja por los actos introductorios, viaja por la denuncia, por la querella, por la prevención policial o por el conocimiento del oficio. O como decimos los chapines, el chisme viaja por estos conductos. ¿Y cuál es el destino de esa noticia criminal o de esa noticia del posible crimen? El destino de la noticia a través de los actos introductorios es llegar al Ministerio Público. ¿Y por qué al Ministerio Público? Porque el Ministerio Público es el que debe de investigar, es el encargado de la investigación, dice el Código Procesal Penal, es el encargado de la preparación de la acción penal y pública, ¿ya? Entonces, por eso es que esa noticia criminal finalmente debe de llegar al poderosísimo MP, porque él es el encargado oficial de la investigación, ¿ya? Entonces el Ministerio Público va a investigar de acuerdo a toda la teoría general de la prueba, a cada uno de los medios de investigación en particular y de acuerdo a las técnicas de criminalística y criminología que sean necesarias. Pero antes de hablar de la investigación que debe realizar el Ministerio Público, debemos recordar un poco lo relacionado a los actos introductorios. ¿Qué caracteriza la denuncia, a la querella, a la prevención policial y al conocimiento de oficio? ¿Cuál es su fundamento legal y cuáles son sus diferencias? Eso es lo que nos puede preguntar el examinador en el examen técnico profesional, ¿verdad? Y es precisamente lo que vamos a repasar un poco antes de finalizar. Veamos, por favor, vamos a ver, por aquí tengo la diapositiva. Actos introductorios, aquí está. Entonces, los actos introductorios, vamos a empezar con estos cuatro, ¿verdad? Vamos a empezar con estos cuatro. Aquí están. Bueno, primeramente se va a dar el principio de posterioridad, ¿verdad? Aquí lo tenemos en este cuadrito, el principio de posterioridad. Y entonces eso habilita los actos introductorios. Entonces tenemos la denuncia, la querella, la prevención policial y el conocimiento de oficio. Ubiquemos en el Código Procesal Penal cada uno de estos actos introductorios. La denuncia la tenemos en el artículo 297, ¿verdad? Ahí tenemos la denuncia. La prevención policial la tenemos en el artículo 304. La querella en el 302. Y el conocimiento de oficio en el 389. 389. Para algunos, también es acto introductorio la certificación de lo conducente. Sin embargo, pues eso ya depende de lo que pregunte el examinador. En algunos artículos, como el artículo 380 del Código de Trabajo, o en la ley relacionada con la declaración
del Estado en procesos judiciales se regula también la certificación de lo conducente. O en la ley de armas y municiones también se regula lo relacionado al aviso. Entonces, me parece que no solo hay en la legislación estas 4 formas de iniciar el procedimiento penal, sino que hay otras. Pero por favor, mencionemos estas o estudiemos estas 4 que son las básicas, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que caracteriza a la denuncia? Lo que caracteriza a la denuncia es que el denunciante puede ser cualquier persona, siempre que se trate de un delito de acción pública. Bueno, ¿cuáles son los delitos de acción pública? Regresemos, por favor, al artículo 24 del Código Procesal Penal. En el artículo 24, ahí tenemos la clasificación de los delitos, ¿verdad? Y ahí tenemos los delitos de acción pública, que son los más graves. Los delitos de acción pública dependiente de instancia particular son menos graves, que están en el artículo 24. Y los delitos de acción privada los tenemos en el artículo 24, 4, ¿verdad? Entonces, por favor, veamos que en cualquiera de los delitos de acción pública, de los más graves, ahí en donde está el 297, en donde dice un delito de acción pública, anotemos ver artículo 24.1, y aquí tenemos los delitos más graves. Tenemos el asesinato, el secuestro, el narcotráfico, etc. Entonces, el denunciante, cuando se trate de un delito grave, puede ser o debe ser cualquiera. Debe ser cualquiera. El que tenga conocimiento de un hecho de estos de acción pública debe de denunciar, está obligado a denunciar. Ahora, cuando se trata de un delito de acción pública dependiente de instancia particular, puede denunciar el afectado, ¿verdad? Estamos en el artículo 24 ter, dice, para su persecución por el órgano acusador, dice, del Estado dependerá la instancia particular, ya salvo que medien razones de interés público en los siguientes delitos. Y ahí aparecen todos los delitos. Lesiones leves, por ejemplo. La acción para perseguir los delitos a que se refiere este artículo será de acción pública cuando fueren cometidos por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. En caso de que la víctima fuere menor o incapaz, la instancia particular podrá efectuarla quien sea su representante legal. La instancia de parte obligará a la acción pública. Entonces, por favor, veamos que en los delitos como amenazas, allanamiento, etcétera, el denunciante debe de ser el afectado. Pero hay casos en los cuales se puede convertir en acción pública. Entonces, por favor, veamos aquí quién puede ser el denunciante. Ahora, en los delitos de acción privada del artículo 24, esos no inician con denuncia. Esos delitos solo se persiguen mediante la querella, pero eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, por favor, ¿quién puede ser el denunciante? Si se trata de delitos de acción pública, cualquiera. La querella, ¿quién puede ser el querellante? El afectado, la víctima, el agraviado. ¿Y quién es el afectado o el agraviado? Esto fue reformado recientemente y por favor consultemos el artículo 116 y 117. Y también, por favor, veamos en el caso de la prevención policial. ¿Quién es el que presenta la prevención policial? Pues la prevención policial la presenta la Policía Nacional Civil, artículo 304. Y el conocimiento de oficio es el mismo Ministerio Público, ¿ya? El mismo Ministerio Público. Entonces, por favor, aquí debemos de identificar quién puede denunciar. Eso va a depender del delito y de la acción a la que pertenezca el delito. ¿Quién puede presentar querella? ¿Quién está habilitado a presentar una prevención policial? ¿O cómo puede iniciar el funcionario
el conocimiento de oficio, ¿verdad? Ahora veamos en la denuncia. Fíjense que en la denuncia dice que la denuncia para delitos de acción pública es obligatoria, dice, es obligatoria. Pero ¿qué pasa si no se denuncia? Si yo no cumplo con mi denuncia, yo me hago el desentendido. Yo me estoy dando cuenta que se están agarrando el dinero de una institución pública y no denuncio. Entonces, por favor, apunten ahí que el no denunciar también implica comisión de delito. Veamos el artículo 457 del Código Penal. Entonces, por favor, ahí donde dice denuncia, dice cualquier persona deberá comunicar por escrito o oralmente a la policía o al tribunal o al MP la comisión de un delito. Pero entonces anoten ahí, si no denuncia, puede cometer el delito de omisión de denuncia. Artículo 457 del Código Penal, ¿verdad? Y esta omisión de denuncia aplica tanto para funcionarios o empleados públicos como para particulares, ¿verdad? Entonces, ahí tengamos cuidado, ¿verdad? Ahora, ¿de qué forma se puede denunciar? Oral o por escrito. La querella, solo por escrito. La prevención policial, solo por escrito. Y el conocimiento de oficio, pues se debe de iniciar dejando constancia de la forma en la que se enteró el funcionario del MP. En cuanto a la denuncia, ¿ante quién podemos plantear la denuncia? Ante el juez, el Ministerio Público o la Policía Nacional Civil. La querella solo ante el juez de instancia o ante el tribunal de sentencia. La prevención policial, pues se puede presentar ante el Ministerio Público o ante el juez. Y el conocimiento del juicio, pues es el fiscal el que lo inicia, ¿verdad? Ahora veamos las formalidades. ¿Qué formalidades se deben de seguir para la denuncia? 299. Para la querella, 302 y otros que vamos a ver más adelante. Prevención policial, 304. Hay algunos detalles en relación a la denuncia y algunas personas que pues tienen algunas características especiales en relación a la denuncia que vamos a ver después, pero les solicito que puedan adelantar sus lecturas para que puedan llenar este cuadrito, ¿verdad? Para diferenciar la denuncia, la querella y la prevención policial. Entonces lo vamos a dejar por acá por razones de tiempo y en la próxima sesión pues vamos a estudiar todo lo que es la teoría de la prueba y los medios de prueba en particular, también la teoría de la verdad, que es muy importante, y ya vamos a empezar con algunos detalles en relación a las audiencias, a la audiencia solicitud de orden de aprehensión y también a la primera declaración, que hay muchos detalles ahí que debemos nosotros de tomar en cuenta, de recordar o de tener claros, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntas, yo les quiero agradecer bastante su atención, pasen un feliz descanso y nos miramos el día lunes. Ya les envié las diapositivas de ayer y el video también ya lo subí. Entonces espero hoy en la tarde o más tarde mañana subir este video y enviarles las diapositivas para que puedan tener material de estudio. Entonces nos miramos el día lunes, si Dios así lo permite, con derecho penal. Empezamos con la ley penal, creo ya, ¿verdad? Bueno, feliz fin de semana, que descansen. Igualmente, Lick, cuídese. Gracias. Que gane el Cobán. Con 2-0. Mínimo, mínimo. Toda la vida, diría la canción.